Cuando yo estaba niña, hermano, nosotros nunca tuvimos una Biblia en casa, la verdad, le voy a ser honesta. Yo vine a conocer Biblia cuando me casé con mi esposo. Yo sabía que existía, pero nosotros no la teníamos, hermano, la verdad. Pero yo entraba en varios hogares, hermano, de la religión que yo antes practicaba, y tenían unas Biblias grandototas, hermano, así grandotas, con doradito aquí en el final de la página, hermanos. Y las Biblias tenían un pedestal, y las Biblias usted las encontraba abiertas, hermano, en este salmo. Yo no sé si a alguno le pasó y vio eso, pero a mí sí me pasó verlo. Yo lo veía no en mi casa, en otras casas, hermanos, amén. Entonces, este salmo, hermanos, es una promesa gloriosa y maravillosa, y la mayoría de nosotros cuando estamos en frustración buscamos este salmo, ¿sí? Pero hay cosas, hermano, que como introducción tenemos que entender, y una de esas, hermanos, amén, es el entender, hermanos, que así no funciona. Yo respeto a la gente que tenía esa fe, que abría la Biblia y la tenía ahí en el Salmo 91 y creía que se iba a ser activa esa bendición por medio de que la Biblia estuviera abierta. Hermanos, la palabra de Dios o el Salmo no es un amuleto, hermano, no es un fetiche, amén. Entonces, yo así la veía y yo decía, ay, qué bonito, y yo sí me asomaba así a ver y decía Salmo 91, amén. Entonces, muy bonito es eso, hermanos, pero estaba allí lleno de tierra, y así no funciona el Salmo 91. Esa bendición no se va a desprender de ahí, hermanos, y va a caer sobre el que tiene la Biblia abierta, porque así no funciona. Venimos a Cristo, hermano, y en Cristo, ¿sabe qué hacemos? La recitamos y la rezamos, ¿sí o no? Tampoco así funciona. Tampoco así funciona. Vamos a ir viendo qué es la indicación de la palabra de Dios. O sea, es muy bonito que la recitemos. Yo a veces, hermanos, cuando tengo presión espiritual, pongo toda la noche ese salmo, hermanos, amén. Se repite, y yo lo pongo, y es correcto, hermanos. Pero hay algo que nosotros tenemos que entender, hermanos, y lo que tenemos que entender es que si nosotros verdaderamente vamos a recibir esa bendición que dice aquí, esa cobertura, ¿sí? La predicación del día de hoy, hermanos, se llama protección de Dios, amén. Entonces este salmo, hermano, nos habla de protección. ¿Qué quiere decir protección, hermano? Yo encontré estas cosas, hermano. Protección quiere decir, hermano, que Dios nos hará primero por abrigo. ¿Y abrigo qué incluye, hermanos? Cobijarnos. Pero abrigo incluye, hermanos, lo que es el alimento, que no nos faltará, hermanos. Incluye la casa, incluye la situación económica en general. Cuando nos habla de abrigo, hermano, nos está hablando de todas esas cosas, de lo que hemos de vestir, de lo que hemos de comer, del techo que nos cobija, y aún más allá, hermanos, de esa cobertura que Dios tiene sobre nosotros, amén. Entonces, la protección de Dios incluye, número uno, abrigo. La otra, hermano, resguardo. Nosotros decimos que Dios es nuestro escudo, ¿sí o no? Pero nos imaginamos, hermano, a guerreros, a no sé qué, hermano, viniendo sobre nosotros, hermano, con espada y jabalín, o con una 30-30, o no sé cuál sea lo más moderno, y el Señor, hermano, como escudo de nosotros. Y sí, hermano, también ahí es, pero también, hermano, habla de ese escudo que pone protección a nuestra mente, hermanos, y a nuestro corazón, y a nuestras emociones. Entonces, Dios no nos es por escudo, hermanos, solamente de la agresión externa ni física. También nos es escudo, hermano, de la agresión emocional y espiritual. ¿Por qué cree que perdonamos más fácil que la gente que no conoce a Cristo? Porque Dios tiene ese estandarte, hermano, y Él nos cubre y Él nos filtra, hermano, las cosas que nosotros deberíamos de recibir tan mal, hermano, como no tan mal. ¿Por qué? Porque Dios nos es, también aparte de abrigo, nos es resguardo, nos es defensa. Resguardo es parar la agresión que viene. ¿Defensa qué es? Agredir, hermano. Y dice,
no te preocupes por vengarte tú, porque la venganza es ¿de quién? De Dios. Entonces, Él no solamente está la defensa, sino también está la ofensa. ¿Por quién? Por mí y por usted. Y ese salmo nos dice, mira, la guardia de Dios, la guarda de Dios o la protección de Dios vienen en estos tres partes: abrigo, resguardo y defensa. Amén. Es glorioso, hermano. Es glorioso. Ya quisieran, hermano, muchos potentados tener esta protección que nosotros tenemos. ¿Sí o no? Porque hay personas, hermano, que han tenido resguardos humanos y aún así, hermano, han perecido. Y nosotros tenemos un resguardo, hermano, que nosotros no vemos, pero que sin embargo está ahí. Amén. Muy bien, a grandes rasgos, hermanos, esto es, lo que cubre la protección de Dios. Pero, entonces, si no es suficiente abrir el Salmo, si no es suficiente recitarlo, entonces, ¿qué es suficiente para que esta protección de Dios venga sobre mí? Y vamos a ver, hermano, el verso 14, ¿se fijó que leímos hasta el 13? Ahí está el secreto, en el verso 14. Vamos a leerlo. Allí viene una condición, hermano. Siempre nosotros, para alcanzar las bendiciones de Dios, tenemos que estar pendientes de la condición. Y la condición dice, yo lo pondré a salvo, le estoy citando Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy. Yo le pondré a salvo fuera del alcance de todos. ¿Por qué? Porque me ama, número 1. Y número 2, porque me conoce. Son dos condiciones. Número 1, porque me ama. Número 2, porque me conoce. Porque me ama y me conoce, yo le voy a hacer de abrigo, yo le voy a hacer de resguardo y yo le voy a hacer de defensa. Amén. Y se lee muy bonito. Y usted puede decir, yo lo conozco y yo lo amo. Y decía mi abuelita, y de pico me como 3 órdenes o algo así. Está fea la palabra, ¿verdad? Nosotros podemos decirlo así tan fácil, pero vamos a ver con otro texto, hermano, que nos traduzca que es amarle y que es conocerle. Vamos a ir a Juan capítulo 14, versos 21 al 23. Entonces, ahí Dios tiene un porqué, dice, ¿en qué entiende Él que le amas? Yo todas las mañanas le digo que lo amo. Todas, hermano, todas. Le digo, te amo, eres lo más grande que tengo, más grande que mis hijos, más grande que mi esposo, más grande que mi padre, más grande que todo lo que yo pudiera tener. Todos los días se lo digo. Yo no sé si usted se lo dice, pero yo sí. Todos los días. Pero aquí dice cómo Él entiende que lo amo. Y dice que si obedezco, ¿qué? Sus mandamientos o su palabra. Entonces Él está entendiendo que lo amo. Y dice, cumpliste regla número 1. Yo he visto que tú te esfuerzas por obedecer mi palabra. Y estás cumpliendo el requisito número 1, que es, yo entiendo que me amas a causa de tu obediencia. ¿Sí? En ese momento, hermanos, los que somos padres lo sabemos perfectamente. Hay madres que el 10 de mayo llegan los hijos con los regalos, pero los hijos son unas cosas descarriadas y le llegan con un refrigerador y a la mamá se le ruedan las lágrimas y dice, yo no quiero ese refrigerador, yo quiero que me obedezcas. ¿Sí o no? Qué bonito refrigerador. Mamita, te quiero mucho, por eso te traje estas flores y te traje este refrigerador. Yo quisiera que me demostraras que me quieres con obediencia.
Entonces, primero, obediencia a su palabra. Ahí le hace una pregunta a los apóstoles y le dicen: ¿por qué a nosotros sí te nos vas a revelar? Y allí ya nos habla de conocer a Dios. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, hermano, en consecuencia, Dios se nos revela, entonces tenemos una intimidad con Él y entonces le conocemos. Entonces Él dice: ay, sí me voy a arrimar porque sí me ama, me está obedeciendo, y se acerca, hermano, y muchas cosas, usted lo oye así, o sea, Señor, esto, aquí está. Sí está mi papá aquí. Pero eso es consecuencia de qué, hermano? De que yo obedezco. ¿Obedezco qué? La palabra de Dios. Y si yo obedezco la palabra de Dios, aquí está todo en este texto, hermano, encierra las dos partes que el Señor está pidiendo. Obedéceme, porque a través de obedecerme yo me voy a revelar a ti, y tanto voy a sentir que me amas porque me obedeces, como también voy a sentir que me conoces porque puedo acercarme a ti. La palabra de Dios dice, hermano, que hubo un espacio de un tiempo donde Dios dijo cosas a los discípulos que nosotros no conocemos, hermanos. Amén. Que no conocemos porque se acercó. A nosotros nos dice cosas conocidas a través de su palabra, hermano, pero que a veces no están a nuestros ojos espirituales, y Dios las revela. Y nosotros sabemos, hermano, que eso es parte del amor que Él tiene por nosotros, pero que a la vez Él siente que nosotros le estamos brindando. Amén. Entonces, más o menos, hermano, queda descifrado del Salmo 91:14, pasamos a Juan 14:21 y nos da la explicación. Dios se da por amado, hermano, y por conocido. ¿Por medio de qué? De la obediencia. Y le voy a decir que es muy difícil obedecer a alguien que no conocemos, ¿sí o no? Es muy difícil. Yo, ¿cómo voy a obedecerte? Ni sé quién eres, ni sé si eso que me estás mandando que haga me va a perjudicar, de qué manera me va a afectar, porque no te conozco. Entonces, cuando nosotros obedecemos a Dios, Dios tiene por entendido: me amas y me conoces, por eso me obedeces. Y por eso que me amas y me obedeces, yo te seré por abrigo, te seré por resguardo, y te seré por ¿qué más? Por defensa. Qué bonito es decir: Dios pelea mis batallas. Pero ¿de veras las pelea? Porque el pero está: yo peleo tus batallas, pero tú me obedeces y me amas. Tú me conoces y me amas, dice el texto, y yo peleo tus batallas. A lo mejor en este punto usted me dice: yo conozco un Dios de misericordia. ¿Sí o no? Y está bien. Yo soy de las que más conocen eso, hermano, que Dios es un Dios de misericordia. Amén. Pero también la palabra de Dios dice que no pensemos que nos podemos burlar de Dios. ¿Verdad que sí? Entonces, vámonos con tiento. Si yo no obedezco a Dios ni le amo, me ando olvidando de la bendición del Salmo ¿qué? Pastora, no sea cruel. Esta es la verdad, hermanos. Esta es la verdad. Amén. Ese es el punto. Y esos son en los puntos a los que nosotros no queremos llegar. Y por eso a veces, hermano, nuestra situación es mediocre, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos tomar en cuenta estos puntos. Dios es bueno. Usted no me hable de que Dios quiere esto, porque Dios es bueno. Es bueno, pero también es justo. Y Él se merece que lo amemos y que lo obedezcamos, ¿sí o no? Porque si yo no creo que mi Dios merece ser obedecido, pues yo creo que Él cree que nosotros no merecemos ser bendecidos. ¿Verdad? ¿Por qué desobedecemos, hermano?
O más bien, ¿cuándo desobedecemos? Vamos a ir a Génesis 3. Vamos a ver un ejemplo gráfico, hermanos, en la palabra de Dios. Génesis 3, y vamos a leer del 1 al 3. A ver, de todo eso que dijo Eva ahí, hermanos, porque vamos a ver cuándo desobedecemos, en qué momento estamos desobedeciendo. Vamos a ver, de todas esas cosas que le dijo Eva a la serpiente, ¿qué cosas eran ciertas y qué cosas no? Según el orden original de Dios. No lo que dijo la serpiente, ¿qué dijo Eva? No, nos dijo que de todos los árboles podemos comer, pero del que está en el centro ni lo debemos de tocar ni lo debemos de comer. ¿Qué dijo de más o de menos Eva, hermanos? ¿Qué dijo a la 1, a las 2, a las 3? Esa fue la orden original. Así como lo dice la hermana Margarita, esa fue la orden original. De todos los árboles puedes comer menos el que esté en el centro. Entonces, ¿dónde estuvo la exageración de Eva? ¿Dónde desobedeció Eva? Que no lo toques. Nunca les dijo Dios que no lo tocaran, hermano. Nunca le dijo Dios no lo toques, le dijo no lo comas. ¿Por qué Eva le tuvo que poner ese extra? Desde que nosotros, hermano, desvirtuamos la palabra de Dios, no sabemos qué interés tuvo Eva, y seguro hay un interés. Ahorita no estamos para cuestionar por qué Eva dijo que ni siquiera lo tocara, pero desde que nosotros le quitamos o le añadimos o le cambiamos, hermano, nosotros estamos cayendo en desobediencia. ¿Se acuerdan que dijimos que Dios entiende que lo amamos cuando obedecemos su palabra? Pero si nosotros obedecemos una palabra desvirtuada por nosotros mismos, obviamente eso no cuenta como obediencia, ¿o sí? Dígame, pastora, ya no tome de ese café. Hermanos, desde que nosotros desvirtuamos la palabra y de esa manera nosotros lo obedecemos, nosotros ya no estamos obedeciendo, hermanos. Ahí hay directamente, hermanos, una rebeldía. Y probado está, hermano, que de ahí para adelante, hermano, todavía estamos nosotros sufriendo las consecuencias, hermano, de esa desobediencia. Fueron echados del Edén y etc, etc, etc. Y usted lo sabe. No nada más porque dijo que no la tocaréis, pero desde allí ella ya le estaba. Cuando nosotros, hermano, desvirtuamos la palabra de Dios, le estamos abriendo una puerta. ¿A quién? A Satanás. Desde que nosotros decimos, la Biblia dice, pero yo digo, dígase usted solo, ya perdiste. Olvídate del Salmo 91. Hay cosas que no nos acomodan, hermano. Aquí hay muchas cosas de la Biblia que a mí no me acomodan. Muchas, hermano, muchas. Pero me acuerdo del Salmo 91 y digo, ay, voy a obedecerlo. Amén. Necesitamos, hermano, necesitamos esta bendición realmente. Amén. Entonces, fíjese, ahí le exagero, no tocaréis. Gloria a Dios. Vamos a leer, hermano, los siguientes textos, pero ahorita vamos a leer primero Vamos a leer Judas 1 del 8 al 10. Judas 1 del 8 al 10. Entonces, la primera cosa, hermano, en que nosotros desobedecemos a Dios de forma directa es desobedeciendo su palabra. Lléveselo bien grabado. Cuando esté leyendo la Biblia, aquí dice esto. Entonces yo lo tengo que obedecer, porque si yo desobedezco la palabra, esto es la voz de Dios, hermano. La Biblia es la voz de Dios. Es que yo no escucho a Dios. Vaya y lea la Biblia y lo va a escuchar inmediatamente, porque esta es la voz de Dios. Judas 1 del 8, versos del 8 al 10, por favor.
Ok. Léanme el pedacito donde dice, estos soñadores, ¿qué hacen? Mancillan la carne, hacen pecado, hermano. ¿Y la otra? ¿Y rechazan qué? La autoridad. Ahí tenemos una historia, hermano, donde fue el enemigo, dice que iba buscando el cuerpo de Moisés, y ahí está también, hermanos, el arcángel, ¿quién? Miguel. Y ya estaban peleándose, hermano. Y Satanás, hermano, ya no era nada más que Satanás, pero había sido ¿qué? Una autoridad. Una autoridad. Y cuando ellos estaban peleando, Miguel pudo haber aprovechado y haberle dicho, tú no eres nadie, ¿te acuerdas? Mira, estás acá y estás acá. ¿Y qué dijo? ¿El Señor qué? Ya no era autoridad, hermano, pero había sido autoridad. Cuando nosotros oímos que el Señor te reprenda, ¿qué oímos? ¿Qué oímos, hermano? A ver, dígame, Reciote, no tenga miedo. Que el Señor se encargue de ti. Él no le dijo nada. Yo aquí ando peleando contigo, pero que el Señor se encargue de ti por una sola cosa. Porque yo no soy soñador y yo sí entiendo. Cuando habla de soñador, habla de una persona dormida, hermanos. Una persona dormida espiritualmente. Habla de, yo entiendo que tú fuiste autoridad y yo no me puedo meter ¿con quién? Contigo. Yo vine por lo que vine y aquí vamos a pelear por los dos, pero que el Señor se encargue de ti por andar peleando conmigo, porque tú un día fuiste autoridad. Una de las cosas en la que nosotros, hermano, agredimos o ofendemos a Dios directamente, hermano, es la desobediencia a nuestras autoridades. Vaya Efesios 6, 2, 4. Efesios 6, 2, 4. Efesios 6, 2, 4. ¿Me lo lee en voz alta, por favor? Uh-huh. Uh-huh. No, sí, hasta ahí. Mire, ¿por qué lo llevo primero a este texto, hermano? Ya entendimos a lo mejor que la obediencia a las autoridades, hermano, es, hermano, ponernos debajo de las bendiciones del Salmo 91. Vamos a ver este primero, y este primero dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué me voy aquí primero? Porque es la primera, hermanos, autoridad que nosotros conocemos, ¿sí o no? ¿O usted conoció otro? Yo fue la primera autoridad que conocí, a mi padre y a mi madre. Y cuando un creyente honra a su padre y a su madre, ¿sabe qué pasa? Por ende viene la bendición a él, del Salmo 91. A usted no le haga ninguna gracia, hermano, que su hijo le dé bofetadas. Es que está chiquito, todavía no entiende. Arriéndelo, hermano, arriéndelo, porque usted lo está maldiciendo. Que le grite, que le truene los dedos, que quiera que haga lo que él dice. Apláquelo, hermano, porque usted lo está maldiciendo. Dígale, ¿sabes qué? Cállate, ponte ahí en la esquina. Eso es maltrato de menores, es no sé qué. Es, hermano, querer que su hijo, su hija sean bendecidos. Y los que ya están mayorcitos entiendan, hermanos. Los jovencitos entiendan, la deshonra a sus padres es maldición. No hay protección, no hay abrigo, no hay defensa para ustedes si ustedes deshonran a sus padres. El otro día el hermano Juanito me mandó un mensaje donde andaba ya en unas milpas muy bonitas y me dijo, ando ayudando a mi papá, y le dije, qué bueno que honre. Sí le dije eso, hermano. Le dije, qué bueno que estoy honrando a su papá. Tenemos que honrarlos, hermano, pero es que los padres a veces no tienen razón y la misma Biblia dice, sí, pero nosotros no somos quien para corregir a los padres, ese es el problema. Usted no es quien para enderezar la vida de sus padres, usted está para honrarlos, no para tratar de educarlos. Usted no es su guía, aunque su padre o su madre ya estén muy ancianos, respételos. Porque usted no puede ser guía de ellos. Muchas veces decimos, es que ella se hizo como un niño.
Es que ella se hizo como una niña, excepto cuando ya la persona entró en la demencia senil, hermanos, que a veces sí ya no saben lo que hacen. En ese momento nosotros tenemos oportunidad de decidir por ellos, no de abusar de ellos, sino de decidir por ellos. Pero mientras ellos tengan entendimiento, hermanos, son una enciclopedia que han vivido toda una vida, hermanos, amén. Y nosotros tenemos que honrarlos. ¿Sí o no? Jóvenes, honren a sus padres y allá viene la bendición. Ahí viene la bendición. Es que mi papá es medio loco, o es muy ignorante, o esto, lo otro. Escúchelo y hónrele, en lo posible obedézcalo. ¿Sabe cuándo no debe de obedecerlo? ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuándo un hijo puede dejar de obedecer a su padre? Cuando el padre le ordene que usted haga algo que vaya a ofender a Dios. En ese momento la escritura lo exime a usted de obedecer. Si su padre le dice, vamos a tener que ir a Catemaco a que nos barran, entonces usted le dice, papito, perdóname, pero ahí yo no. ¿Sí o no? Porque yo no creo en el poder, creo en el poder del enemigo, pero que el poder de Dios es mucho más grande y superior, y que el enemigo está bajo sus pies. En ese momento yo tengo derecho de desobedecerlo. Si no, hermano, yo me estoy saliendo de la cobertura de las bendiciones que habla el Salmo 91. Entonces, en este contexto, hermano, nosotros como padres y a veces como hijos, porque muchos todas somos hijos, yo para gloria y honra de Dios tengo a mi padre. Nosotros tenemos que entender eso, hermano. Si yo estoy deshonrando a mi padre o a mi madre, o mi hijo me está deshonrando a mí, ¿yo qué gano con estar a ore y ore por él cuando yo no lo corrijo, cuando él me deshonra? Ay, es que yo quiero que sea un buen hijo, Señor, házmelo un buen hijo, pero yo no le digo nada porque no sienta nada de parte mía. No, hermano. Yo le decía a mis hijos, no le hace que me odies un rato, más adelante me lo vas a agradecer. Y sí, hermanos, y sí. Y ahorita los padres le temen mucho a que los hijos le digan, te odio, no te quiero. No, hombre, hermano, esos son rasguños de pitacoche, decía un tío. ¿Qué tiene? No es nada, eso no es nada. Eso no es nada, porque nosotros estamos buscando su bendición, hermanos. Cueste lo que cueste. Alcen la mano los jóvenes. Miren nomás, la mitad de la iglesia es joven. Honren a sus padres, hermanos. Honren a sus padres. Todavía tienen sus padres, honrenlos. Porque un día se van, hermano, y ya no tenemos esa oportunidad. Amén. Ya no tenemos esa oportunidad. Yo estaba escuchando un testimonio, hermanos, de un papá y de una hija. Un papá, hermanos, que era alcohólico, que era divagado. Y un día su hija se le enfrentó, hermanos, y le dijo, yo no te quiero porque mira, tú eres un sinvergüenza, eres así y así y así y así. Y el hombre enojado, hermanos, pues estamos hablando de personas del mundo. Y el hombre enojado le dijo, yo soy eso, pero tú vas a ser una mujer así y así y así y así que nadie te va a querer. Y te vas a quedar sola. Y esto lo cuenta un pastor, hermanos. Y dice que pasaron los años y que la hija, cuando tenía ya cerca de 45 años, se acerca al pastor y le dice, pastor, fíjese que esto sucedió. Mi padre hizo esto porque yo le dije esto. Pero ¿cómo puede alcanzarme una bendición de un padre que era así alcohólico y era lo que era? Dijo, porque era tu autoridad. La maldición de los padres, hermano, le alcanza a los hijos en cualquier ámbito. Y la bendición también. Solamente, hermanos, que a veces no está en nosotros el entendimiento para saber que nosotros tenemos el poder como padres para maldecir o para bendecir. Ahí Dios trató con esa mujer y el pastor la guió, hermanos, y más tarde ella tenía familia, pero ella tuvo que entender que la autoridad es la autoridad. Si tiene errores y si no tiene errores, sigue siendo ¿qué? Autoridad.
En el gobierno pasado, hermanos, sacaban muchos memes y ahorita también de este presidente que tenemos, hermano. Hacen muchas burlas. Yo no sé, hermano, no me meto mucho en la política, no sé qué tantos aciertos tenga este señor, ni cuántos no. Honestamente, necesito sentarme con una persona que conozca de eso y platicar para entender, hermano, qué tan malo, qué tan bien administrado. Yo ni puedo echarle porras, ni puedo tirarlo al suelo porque primeramente, hermano, no soy quien. Y yo veo esas cosas que se burlan de él, hermano, y ¿sabe qué? Yo las brinco. Hay mucha gente que dice que es un mal presidente y hay mucha gente que dice que es un buen presidente. Yo ni me pongo ni de un lado ni del otro, hermano, porque no conozco. Yo no puedo hablar de lo que no conozco, no entiendo. Pero no voy a hacer burla de él, hermano, porque es que es una autoridad. Una cosa es que yo no acepte, porque esa hija quizás no aceptaba la borrachera de su padre y era muy noble de su parte, pero era su autoridad. Yo quizás no acepte que ahorita la gasolina en lugar de bajar esté subiendo cuando se dijo que iba a bajar. Yo sé que hay otras cosas involucradas ya, hermanos, como las pandemias y todo eso, que sería una explicación que me darían. Pero aún así, hermanos, que yo no esté conforme con cómo se dirige la nación, no quiere decir que yo haga burla de ese señor, porque ese señor es una autoridad. ¿Se aplica a quién? ¿A los quién? A los suegros. Perdón, entendí cosas raras, Perdón. Sí, hermanos, pues sí son nuestra autoridad los suegros, son nuestra autoridad también. Pero no directamente, hermano, hay que ver por nuestros padres, ¿sí? Directamente. Entonces, ya tocamos ese. Vamos a Números 12, hermanos, del 1 al 15. Números 12, del 1 al 15. Muy bien. Ahí podemos ver, hermanos, el ejemplo total, hermanos, de una autoridad que se contradijo, hermanos. ¿Cuál fue la autoridad que se contradijo? Moisés, hermanos. Si nos metemos a estudiar profundamente por qué María y Aarón estaban enojados porque tenían razón. Porque mismo Moisés les había predicado desde aquí, les había dicho, ¿saben qué? No se pueden casar con ninguna mujer negra, con ninguna cosita. Y él de repente vio una negrita, hermano, con chinitos, muy bonita, y se la llevó. Y entonces María y Aarón, hermanos, se enojaron justamente. Como yo les digo aquí una cosa y luego yo la hago y luego ustedes dicen, achis, ¿esa es la pastora? No nos dice desde ahí que no hagamos eso y ella lo hizo. Entonces, ahí vemos, hermanos, el testimonio de una autoridad que no estaba obedeciendo, pero eso los eximió de que viniera la peste y en forma de lepra y María se llenara de lepra. No, ¿por qué? Y allí Dios le dice por qué. Le dice, porque no estás juzgando a Moisés. Yo sabía que era una persona que se le iba a ir, yo sabía que iba a arrimar a esa cosita. Yo sabía que iba a cometer ese error. ¿Tú crees que yo no puedo ver el futuro? Yo sabía en el error que ese hombre iba a caer. Y así lo escogí. Entonces estás ofendiéndome a mí porque no se puso él solo. Ese es el problema de las personas que se ponen solas, hermano, que Dios no las defiende. Amén. Y a las que Dios pone, Dios le dice, momento, porque yo con él me hablo cara a cara. Que Moisés no recibió corrección, claro que la recibió, hermanos, pero no la tenía que haber recibido de María ni de Aarón, sino ¿de quién? De Dios. ¿Se fija por qué el arcángel Miguel si es Miguel, hermanos, ya no lo estoy poniendo, por qué tan inteligente le dijo al enemigo, no, ahí tú con Dios te arreglas, estás mal, pero con Dios te arreglas?
Cuando David iba persiguiendo, hermanos, que más bien que Saúl perseguía a David, David un tiempo lo tuvo en sus manos para acabar con él. ¿Y qué hizo David? Dijo: líbreme Dios. Voy a dejarle claro, porque le cortó un pedacito de su ropa, le voy a dejar claro que en mis manos estuvo y que de mis manos lo solté para que se fuera, porque yo no quise tocarlo. Los pastores estamos en manos de mucha gente, hermano. Los padres estamos en manos de los hijos. Los gobiernos están en las manos de su nación. Sin embargo, hermanos, leamos ya, casi este es el último texto, es el penúltimo, Romanos 13:1, porque ya vamos a terminar casi. Romanos 13:1, ¿qué dice? ¿Qué hubo? Las que hay por Dios. Pero ese corrupto, pastora, no me diga que ese corrupto lo puso Dios. Dios permitió. Dios permitió, ¿por qué? Hay pastores adúlteros en los púlpitos predicando. ¿Y por qué están ahí? Porque Dios lo permite, hasta que Él quiera. Hay ladrones, hermano, en los púlpitos, hay ladrones gobernando y yendo por las finanzas, hermanos. ¿Por qué? Ese gobierno no lo puso Dios. Allí dice, toda autoridad llegó ahí por voluntad ¿de quién? De Dios. Yo no puedo creer que Dios ponga eso. Lo permitió. Cuando Él estaba, hermanos, dirigiendo al pueblo de Israel, y de repente el pueblo de Israel dijo: nosotros ya no queremos ser gobernados por Dios directamente. Nosotros queremos que nos pongas un rey como las demás naciones tienen. Y Él les dijo: no les va a convenir, miren, les van a quitar su dinero, les van a quitar impuestos, los van a poner como esclavos, les van a quitar a sus mujeres y a sus hijos. Nosotros queremos un rey. Y desde ahí, hermano, nosotros tenemos un rey, porque Dios obedeció y dijo, le dio mucho sentimiento, hermano. La nación de aquel tiempo partió su corazón, pero dijo: eso es lo que quieren, tengan su rey. Y desde ahí, hermano, nosotros tenemos un rey. ¿Y sabe cómo? De acuerdo a lo que nosotros somos y pedimos. No, pastora, pero nosotros somos cristianos, no nos merecemos esa persona corrupta. Pero oras. Vienes a orar cuando son las elecciones, estás orando todo el año, conoces los nombres de las personas que se están postulando, o solamente por una despensa o por un regalo le das el voto y punto, y luego te quejas. Le echamos la culpa de nuestra responsabilidad, hermanos, a Dios. Amén. ¿Dónde nosotros estamos mal? Donde ni siquiera oramos por ellos, hermano. Mire, los pastores cometemos muchos errores. Y sabe que si usted estuviera orando por nosotros, los que estamos aquí adelante, no cometeríamos menos. Somos seres humanos, pero con la oración de ustedes, nosotros somos otra persona. Si usted no ora por sus autoridades, lo que sea, por sus mismos padres, hermano, cuando usted ve que sus padres están equivocados, que son tan ignorantes, que no lo entienden, ore por ellos. No los juzgue, ore por ellos. Amén. Y volvemos nuevamente, hermanos, amén. Y recapitulamos: obediencia a la palabra de Dios. Y si no obediencia completa, sí sujeción, hermanos. ¿A quién? A la autoridad. ¿Por qué? Porque de ahí Dios entiende lo que dice en el verso 14 del Salmo 91. Soy amado y soy conocido. ¿Por qué? Porque me obedecen. Hay muchas formas de obediencia, pero todo es derivado de aquí, hermano, de obedecer su palabra y obedecer la autoridad. Y salir, hermanos, de la rebeldía. Vamos al Salmo, perdón, hermanos, vamos a Hechos 9, ahora sí ya estamos saliendo. Hechos 9, déjelo busco yo también.
Antes de Hechos 9, hermano, perdón, me va a tener que buscar otro texto. Ezequiel 36 del 26 al 27. Ezequiel 36 del 26 al 27 y luego Hechos 9. A ver, me lo lee en voz alta Ezequiel, por favor. El jueves estuvimos hablando, hermanos, del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuántos se acuerdan? Estuvimos hablando de eso. Y dijimos, hermano, que el Espíritu Santo de Dios es esencial para nosotros, para ir al cielo. Pero aquí también, hermano, nos está hablando que es esencial para que nosotros podamos, ¿qué? Obedecer. Dice que aquí, dice Ezequiel, que Él pondrá un espíritu, hermano, que nos hará, ¿qué? Obedientes a los estatutos o a la palabra de Dios. Ahora, nuevamente, ¿por qué soy rebelde? Porque desobedezco al Espíritu Santo de Dios. Porque Él está conectado con la palabra y cuando la palabra me dice algo y el Espíritu me redarguye y me dice sí, yo digo no. Eso es rebeldía, hermanos. Eso es rebeldía. Mire, usted no se coma todo lo que yo le doy aquí. Envuélvalo para llevar. Y ahí en su casa, expúlguelo bien, medítelo. Y si usted encuentra que el Espíritu Santo de Dios le está hablando, hágalo, hermano, por su bien, no por el mío. Yo sé lo que tengo que hacer. Y si no lo hago, también sé lo que va a suceder. Pero usted analícelo antes de hacer un prejuicio y decir, no, pues que la pastora dijo porque a ella le conviene esto y le conviene el otro. Usted analícelo. Una vez cuando yo estaba llegando apenas al evangelio, hermano, estaba ya avanzado y no está aquí la hermana Martina para que vean que es verdad lo que les voy a decir. Ya estábamos, pues eran como 6 meses que nos estaban predicando el evangelio. Y yo estaba llevando mucha gente, hermano, yo ya tenía llena mi casa de gente donde yo la carriaba porque yo creía en Cristo. Y el esposo de la hermana me dice, porque éramos compadres, hermano, y me dijo, comadre, eres de muy mal testimonio para las personas que estás trayendo. ¿Por qué? Ya no voy a traer nada, me lastimó, hermanos, me dijo que yo era de mal testimonio para las personas que estaba trayendo. ¿Por qué? Le dije. Dijo, mira esa imagen que tienes ahí. Bueno, ¿y eso qué tiene con que sea de mal testimonio? Me dijo, les estás diciendo que tú crees en un Dios, solamente en un Dios, no en todo lo demás, y vienes a que aprendan eso y les tienes ahí eso. Y yo me enojé, hermanos, me enojé, no entendí lo que me dijo, ahorita lo entiendo perfectamente, pero en ese momento no lo entendí, me agredió, porque él a mí me había dicho que yo mis imágenes las iba a quitar cuando el Señor me dijera. Y yo se lo repetí, le dije, no es cuando tú digas, porque tú me dijiste, es cuando Él diga. Y así me quedé, hermanos, y siempre me quedé así, dije, ay no, como que le contesté muy feo al compadre. Pero pues es que Él me dijo que cuando Dios me dijera yo las quitara, no cuando Él dijera. Y ahora me está diciendo Él, pues ¿cómo es? Entonces yo me quedé así pensando y le empecé a pedir a Dios y abrí la Biblia. Y fue cayendo, hermanos, en Éxodo. Y en Éxodo me dice, mira esto y esto y esto y esto y esto. Y me paré como el chavo, y la quité. Ya que así, hermanos, ¿para dónde corría? La palabra de Dios, yo sé que es la voz de Dios. Y fui y la quité. Ya la próxima vez que fue el hermano a darnos el estudio, hermano, ya no la vio y dijo, pensó que le hice caso a él, pero no le hice caso a él. Le hice caso a Dios. Usted no me haga caso a mí, hermanos, hágale caso a Dios. No prejuzgue ni haga cosas así. Usted búsquele y diga, no, creo que sí hay razón.
Porque a veces hay cosas, hermano, de lo que uno predica que no a todos nos gustan, pero por eso juzgamos todo el contexto. Entonces busquemos y expulgamos. A ver, Dios, dime tú. Ya me dijo ahí la señora que tienes enfrente, ahora dime tú. Y entonces, hermano, busquemos hacer las cosas. Vamos a Hechos capítulo 9, hermanos. Y ahora sí concluimos. Ya casi estamos concluyendo. Los hermanos que van a, los diáconos ya pueden ir pasando, ya tienen sus cosas preparadas, ¿verdad? Ya estamos allí en Hechos, hermano. Vamos a ir al verso 6 de Hechos. Y dice la palabra de Dios ahí en Hechos 9:6, dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Estamos concluyendo, hermano. ¿Usted sabe de quién se trata esta historia? Se trata de Pablo. Pablo, hermano, se había sentido victorioso y que estaba obedeciendo la palabra de Dios a su manera. Él mataba a un cristiano, hermano, porque él creía que estaba haciendo lo correcto. Se acuerda que las ropas de aquel apóstol, hermano, de Esteban, fueron a dar a sus pies cuando lo mataron. Y usted sabe allí que Pablo se haya arrepentido, que haya llorado. No, hermanos, él dijo: dame cartas, porque voy a seguir obedeciendo a Dios. ¿Usted cree que quién lo mandaba? Él creía que lo mandaba a Dios. Quizás nosotros, hermano, ahorita nos encuentremos en esa, quizás sí, quizás no, yo solo Dios conoce su corazón y el Espíritu Santo, pero quizás nosotros estemos pasando un proceso en ese tiempo donde nosotros creemos, hermano, que Dios nos envía y nos estamos enviando solos. Y estamos haciendo, hermano, tratando de obedecer la palabra, no como el Señor ni el Espíritu Santo nos está guiando a que la apliquemos, sino como nosotros nos conviene entenderla. Amén. Y en ese camino que Pablo llevaba, según él, hermanos, a obedecer a Dios, a seguir matando cristianos, el Señor lo tumba de un caballo, hermanos. Iba en un caballo, ¿verdad que sí? ¿O de qué fue? ¿O se cayó de un carro, de un Ferrari? Se cayó de un caballo, hermanos. Amén. Y al estar allí en el polvo, hermanos, él dice, ¿qué le dice? Dime, Señor, ¿qué hago? No dice: pero si yo estoy haciendo lo que tú me dijiste, ¿por qué me tumbas? Mira dónde estoy, en el piso. No, le dice: dime, Señor, ¿qué hago? Les habla alguien, hermano, que ha estado muchas veces ahí en el polvo y que desde ahí le tiene que decir al Señor: dime, ¿qué hago? Ahí se quebra el orgullo, hermanos, y ahí se quebra todo, hermanos, lo que humanamente nosotros tenemos para resguardarnos. Y le dice usted al Señor: dime, ¿qué hago? Y en ese momento, hermanos, la gracia de Dios derrama lo que dice el Salmo 91, y el poder de Dios viene sobre sus vidas. Hace 2 años ya, hermanos, por este mes, yo estaba ahí mordiendo el polvo y no le dije al Señor por qué, sino le dije como Pablo: dime, Señor, ¿qué hago? Nosotros siempre tenemos que llegar por ese camino a la bendición. No, hermanos, podemos obedecerlo por amor y voluntariamente. Amén. No siempre tenemos que tomar ese camino. Ese camino Dios lo ha usado para los necios, y yo soy una de ellas, hermano. Yo lo he comprobado. ¿Y sabe por qué lo digo? No porque me enorgullezca, lo digo porque quiero ser humilde, y le digo que es la verdad. Yo he querido llegar por ese camino de necedad, y el Señor me manda como a Pablo al polvo, y desde ahí le tengo que contestar y decir: Señor, dime, ¿qué hago? Porque estoy aquí. Póngase de pie.